El apocalipsis. La desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción. El fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones les ocurrió. Apocalipsis de la antigüedad. Desde los albores de la historia de la humanidad, hemos contado historias sobre el mar. Acerca de su poder sobre la vida y la muerte. En la Torá, en el Corán y en la Biblia, se narra la historia del diluvio universal. Cuando Noé construyó un arca y los mares cubrieron la tierra, acabando con todo a su paso. En todas las culturas del mundo abundan las historias de tierras que desaparecieron cubiertas por las aguas. Los hombres habían hecho algo malo y ese era el castigo de Dios. O la historia de la ciudad perdida de la Atlántida, que nos llegó a través del gran filósofo griego Platón. La isla utópica que tantos han dedicado su vida a buscar bajo las olas. En todo el mundo, en casi todas las culturas, hay alguna historia de inundaciones. Historias en las que el agua puede tanto limpiar como destruir. A lo largo y ancho de nuestro planeta, perviven mitos y leyendas sobre invasiones del mar que destruyen civilizaciones. Pero, ¿y si esas historias no fueran simples cuentos? Ahora los científicos afirman haber encontrado un mundo perdido en el fondo del mar llamado Doggerlandia. Existió hace unos 10.000 años y en la Edad de Piedra era un lugar casi perfecto para sus habitantes. Era una tierra muy rica, con humedales. Había una gran diversidad de aves silvestres. Los peces nadaban por sus ríos. Tenías todos los animales y plantas que querías y todo tipo de recursos. Sílex, madera, todo al alcance de la mano. Su clima templado contribuía a hacer de Doggerlandia una tierra abundante para su población de cazadores-recolectores. Plantas y animales que reconocemos hoy en día. Avellanos, fresnos, pinos, grandes mamíferos, caballos, bisontes, ciervos, antílopes. Doggerlandia era un auténtico paraíso. Pero este mundo ya no existe. Así que debemos preguntarnos, ¿qué pasó exactamente con Doggerlandia? Nuestra búsqueda comienza en el Mar del Norte. Este mar apareció al final de la última edad de hielo, hace unos 15.000 años. Cuando el hielo se fundió y retrocedió, creó el Mar del Norte entre Escandinavia, el norte de Europa y las Islas Británicas. Su poder y sus profundidades ocultas han cautivado la imaginación del hombre y desde hace miles de años nos ha proporcionado un alimento básico. El pescado. En la costa este de Gran Bretaña, sus habitantes han zarpado durante generaciones desde los puertos de Norfolk, 160 kilómetros al noreste de Londres, para pescar en el Mar del Norte. En septiembre de 1931, un pesquero faenaba cerca de los bancos de Lehman y Ower. Su capitán era Pilgrim Edward Lockwood.
A unas 25 millas de la costa echa las redes y empieza a remolcarlas por el fondo en busca de pesca. Al recogerlas, entre las capturas de peces se encuentran un gran pedazo de turba. Es una especie de piedra, pero no es una piedra, es como de barro. Entonces trata de romperlo con una pala. Y al golpear con la pala aquel trozo de turba, se da cuenta de que hay algo en su interior. Así que sigue limpiándolo y descubre un objeto alargado y oscuro que tiene una serie de incisiones, como una cresta. Parece una especie de aguja con unas pequeñas ranuras en un lado. Entonces piensa que probablemente es algún tipo de arpón o de anzuelo o algo así. Siguió limpiándolo y resultó ser una hermosa punta de arpón de asta. No se encuentra algo así todos los días en el mar, así que se lo llevó a casa. Lockwood había encontrado un utensilio hecho de asta de ciervo, de unos 15 centímetros de longitud y con un lado cerrado, como si su cometido hubiera sido arponear peces. Pero ¿cómo había llegado allí? Porque estaba incrustado en un pedazo de turba en el fondo del mar. ¿Qué hacía aquel arpón en el fondo del Mar del Norte? ¿Quién lo había hecho y cuándo? Nuestra historia se traslada ahora a la Universidad de Cambridge. Aquí trabajaba en 1932 un joven y ambicioso arqueólogo llamado Graham Clark. Clark iba a convertirse en uno de los arqueólogos más célebres de Europa, a quien vemos aquí cuando recibió el premio Erasmus en 1990. Graham Clark, que es un estudioso muy tenaz, quiere labrarse un nombre y decide trabajar sobre un área que aún no se ha investigado a fondo, el Mesolítico, la Edad de Piedra Media. A Clark le fascinaba este periodo que comenzó aproximadamente hace 10.000 años y terminó hace unos 4.000. Clark pensaba que el arpón de Lockwood era similar a los que habían utilizado los cazadores-recolectores de una cultura del Mesolítico en Escandinavia conocida como maglemosiense. Pero esto complicaba aún más el misterio. Sabemos que los cazadores-recolectores mesolíticos sabían pescar y utilizaban barcas de pesca. ¿Pero qué hacían arponeando peces en mar abierto? Para Clark, el primer paso era identificar que el arpón era efectivamente mesolítico. Actualmente, los científicos emplean un sistema llamado datación por radiocarbono. Consiste en medir la desintegración del isótopo carbono 14 y su comparación con los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero sin esta compleja y moderna técnica, ¿cómo podía Clark datar el arpón? Para intentar resolver el problema, Clark recurrió a unos amigos, los botánicos Harry y Margaret Godwin. Los Godwin eran un matrimonio de científicos que trabajaban en la Universidad de Cambridge en la misma época que Graham Clark, y su especialidad era la palinología, el estudio de las plantas y cosas como el polen. Harry y Margaret Godwin trabajaban con una técnica diferente a la de estudiar la desintegración de los isótopos de carbono para datar objetos, que consistía en utilizar el polen antiguo. Los Godwin no podían datar el arpón mismo, pero sí la turba en la que se había encontrado mediante el análisis del polen. Lo que hicieron fue recoger otro bloque de turba en un área muy cercana a la zona en la que se había encontrado el arpón y lo analizaron.
Lo que descubrieron los Godwin iba a cambiar para siempre nuestra forma de ver el lecho marino del Mar del Norte. Encontraron cosas que tenemos hoy en día. Había pinos, alisos, variedades de roble. No se trataba de un bloque de fango endurecido procedente de un estuario, sino de parte de un paisaje vivo que contenía todo lo que hoy encontraríamos en tierra firme. Allí había plantas que no crecen cerca del mar. Entonces, ¿qué demonios hacían bajo el Mar del Norte? Lo que tenían que hacer los Godwin a continuación era averiguar a qué periodo pertenecían aquellas especies de árboles y polen. En colaboración con otros científicos de Escandinavia y Alemania, habían elaborado una lista de divisiones temporales o cronozonas basadas en el polen hallado en la turba prehistórica. El resultado fue el que había aventurado Clark. El polen de la turba recogida cerca del lugar donde se había hallado el arpón databa del Mesolítico. Esto indicaba que muy probablemente el arpón pertenecía a ese periodo. Pero lo que Clark aún no podía explicar era cómo había llegado aquel arpón al fondo del Mar del Norte. ¿Era posible que algo hubiera arrastrado la turba con el polen y el arpón hasta allí? Clark elaboró un mapa que localizaba los descubrimientos de polen en todo el norte de Europa y se preguntó si no podía haber existido una masa de tierra, ahora oculta bajo el mar, que en otro tiempo había unido todo el norte de Europa. Una tierra que podría haber estado habitada por cazadores-recolectores del Mesolítico. Y Clark no había sido el primero en tener aquella insólita idea. En los primeros años del siglo XX, el botánico Clement Reed solía recorrer las playas y dunas de Norfolk, en Inglaterra. Como botánico, le fascinaba estudiar las plantas y los árboles que conocemos hoy en día y determinar de dónde procedían. Clement Reed llegó a obsesionarse con una cosa que se llama bosques de Noé. Y consiste en que cuando baja la marea en algunos lugares, aparecen raíces de árboles, lo que resulta extraño. Mucha gente de la época llamaba a este fenómeno bosques de Noé porque pensaban que eran restos del diluvio universal. Pero Clement Reed no creía que eso fuera posible, así que aceptó el desafío y se puso a investigar. Reed tomó muestras en las costas y en las profundidades del mar en busca de nuevas pistas. La pregunta que se hacía era si habían existido bosques y animales en aquellos lugares miles de años atrás. A partir de sus hallazgos, Reed elaboró una teoría que expuso en un libro titulado Bosques sumergidos. En él sugería que en algún lugar bajo el Mar del Norte había una antigua masa de tierra. Una masa de tierra que había contenido bosques y animales. Reed aventuró que había existido una llanura aluvial que conectaba todo el norte de Europa, en lo que se conocía como el Banco de Dogger. Clement Reed escribió un libro increíble titulado Bosques sumergidos, en el que teorizaba sobre una enorme masa de tierra que había unido antiguamente el Reino Unido con el resto de Europa. En realidad no tenía pruebas concluyentes, pero su libro era realmente innovador. El principal problema era que aquello no le importaba a nadie. Nadie estaba tan obsesionado con aquel misterio como él. La idea de Reed era bastante insólita. Apenas tenía evidencias que la apoyaran en aquel momento y su trabajo fue ridiculizado por la comunidad científica. La obra de Reed fue prácticamente considerada como pura ficción y cayó en el olvido hasta 80 años después. En los años 90, una innovadora arqueóloga británica, la profesora Bryony Coles, se interesó por el trabajo de Reed.
En la época de los trabajos de la profesora Coles, la prospección petrolífera en el Mar del Norte estaba en pleno auge, lo que abría la puerta a inesperadas vías de investigación. Había estudios geológicos procedentes de fuentes como las prospecciones petrolíferas del Mar del Norte de aquella época. Y empecé a reunir pruebas geológicas y arqueológicas de que se trataba de una región que tenía sus relieves, sus sistemas fluviales, y que hasta entonces desconocíamos totalmente. La profesora Coles utilizó numerosos mapas, entre ellos los realizados por Graham Clark en los años 30, para saber cómo se habían derretido los casquetes polares tras la última glaciación y qué masas de tierra se podrían haber creado. Me di cuenta enseguida de que necesitábamos mapas que mostraran los cambios a intervalos, porque las cosas estaban cambiando y podían tardar miles de años en cambiar. El trabajo de Coles sugería que en la región donde se había encontrado el arpón podía haber existido realmente tierra firme. ¿Pero aceptaría alguien la idea de la profesora Coles? Cuando estaba trabajando en la cartografía, me di cuenta de que sería mucho más fácil no tener que decir cada vez la tierra que hay debajo del Mar del Norte, dándole un nombre propio, para transmitir mejor la idea de que no había sido solo un paisaje inundado, sino un auténtico territorio lleno de vida. Basándose en el nombre del caladero, el Banco de Dogger, Coles llamó a esta nueva masa de tierra Doggerlandia. Y eso es muy importante, porque en cuanto un lugar tiene un nombre, se convierte en un lugar no solo en la realidad, sino también en la imaginación. Y Coles fue más allá. Planteó la teoría de que no solo tenía razón Reed sobre la existencia de una masa de tierra perdida en el Mar del Norte, sino que el descubrimiento era aún más asombroso. Fue una enorme extensión de tierra con ríos, bahías y ensenadas, con áreas de terreno elevado, podríamos decir montes, y llanuras, todo ahora totalmente sumergido. Pero entonces, aquello era el centro del norte de Europa en la era posglacial. ¿Y si todo esto era tierra? ¿Había pruebas de que en algún momento hubiese mantenido a poblaciones humanas? Al otro lado del Mar del Norte, en la actual Holanda, a unos cientos de kilómetros de Norfolk, está la playa de Zandmotor. Allí, los raqueros buscan tesoros escondidos. Monedas, huesos, una botella con un mensaje, cualquier cosa inusual de vuelta por el mar. No estoy seguro de qué puede ser esto. Los raqueros muestran sus hallazgos a Luc Amkreutz, un arqueólogo de la cercana Universidad de Leiden. Colaboran con él porque la playa de Zandmotor no es una playa cualquiera. Esta es la playa de Zandmotor, pero no es una playa normal. Es una playa creada por el hombre en 2011 descargando grandes cantidades de arena del Mar del Norte en esta llanura costera. Ese material se extrajo dragando el fondo marino a 11 kilómetros de la costa, volcándose después sobre la playa existente. Pero toda esa arena procedía de una zona del fondo cercana al lugar donde Lockwood encontró su arpón. Lo más interesante es que cuando se creó esta playa salieron a la superficie todo tipo de objetos. Vaya. Sí, es impresionante. Aparecieron huesos de animales que habían vivido durante la última glaciación, como el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo. Lo más asombroso de todo es que no eran solo restos de animales, sino que también había cientos de artefactos hechos por humanos, incluso por neandertales, lo que por supuesto es realmente extraño porque provienen del Mar del Norte. A lo largo de los años, los raqueros han encontrado más de 500 artefactos prehistóricos, como herramientas, anzuelos de hueso, incluso restos humanos, que según parece, tienen miles de años de antigüedad.
Sun Motor y algunas otras zonas pusieron de manifiesto la enormidad de este archivo arqueológico que tenemos frente a nuestra costa. Tenemos una gran variedad de restos orgánicos muy bien conservados. Es como tener una colección completa de herramientas de carpintero. Esto nos hizo comprender que se trata de todo un mundo y una sociedad humana que vivía allí y que desapareció. Pero los hallazgos más impresionantes de Doggerlandia son los restos humanos. Un ejemplo que me parece particularmente conmovedor es esta mandíbula inferior. Esta persona tenía unos 40 años cuando murió. No solo estamos viendo objetos o restos de comida, sino que estamos viendo a las propias personas. Y el grupo de Luke no es el único que ha encontrado restos en la playa. Desde los años 70, cientos de arqueólogos aficionados han hecho hallazgos similares en las costas de los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y el Reino Unido. Bajo el Mar del Norte hay restos de todo un mundo viviente. No solo de animales, sino también de humanos. Pero la pregunta sigue siendo: ¿quiénes eran y qué fue de ellos? En 2005, un equipo europeo de científicos de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, quiso saber exactamente cómo podría haber sido Doggerlandia. Pero sabían que no iba a ser fácil. La zona era obviamente inaccesible. Está debajo del agua, entre 5 y 30 metros en algunos lugares, hasta 60 u 80 en otros. Además, el agua está muy fría, por lo que no se puede bucear en ella fácilmente y hay fuertes corrientes. Además, las tecnologías que utilizamos hoy no se habían desarrollado aún o estaban dando sus primeros pasos. Los arqueólogos no tenían forma de excavar bajo el lecho marino en aguas tan peligrosas. No tenían los medios técnicos para hacerlo y habría costado cientos de millones de euros. Parecía que Doggerlandia iba a seguir siendo para siempre objeto de especulación y conjeturas, no avaladas por datos científicos. Pero en un simposio anual, un estudiante de doctorado, Simon Fitch, tuvo una sorprendente idea. Mientras estaba sentado en la sala de conferencias, me di cuenta de que en realidad ya había trabajado con material o con datos sísmicos tomados en la misma zona y que se podían reutilizar aquellos datos para mirar bajo el lecho marino para ver aquel paisaje. A principios del siglo XXI, el Mar del Norte estaba viviendo un renovado auge de las prospecciones. Se estaban descubriendo ingentes cantidades de petróleo y gas con nuevas tecnologías. Si el equipo de Bradford podía acceder a los datos tomados con aquellas técnicas, tal vez podría ver a través del lecho marino y descubrir finalmente si Doggerlandia había existido. El equipo de Bradford contactó con las empresas de prospección de petróleo y gas para acceder a sus datos cartográficos. Los buques topográficos de las empresas petrolíferas y gasísticas iban de aquí para allá peinando el Mar del Norte meticulosamente para elaborar una serie de mapas de contorno del fondo marino. Se trataba de una extensión inmensa, de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Lo que quería el equipo de Bradford en particular eran los datos de los mapas sísmicos en 3D. Estos datos se toman con barcos especializados que arrastran miles de dispositivos de escucha llamados hidrófonos por la superficie del mar. Con ellos registran las ondas sonoras que rebotan en el fondo marino. Los datos resultantes muestran dónde puede haber ocultos bajo el lecho marino yacimientos de petróleo o gas.
La cartografía sísmica es una excelente forma de hacer un análisis rápido de una gran extensión de terreno sumergido. Se mapea el lecho marino de la misma manera que vemos el interior de un estómago cuando hacemos una ecografía. El sonar emite unos pulsos que producen un pequeño eco de retorno que se traduce en una pantalla. ¿Pero serviría esta tecnología a Bradford? ¿Podrían contribuir aquellos datos a construir una imagen de una Tierra actualmente oculta bajo el lecho marino? Tras varios meses de espera, el equipo obtuvo finalmente los datos de la zona de Doggerlandia. Los introdujeron en un ordenador y esperaron a ver los primeros mapas sísmicos. Introdujimos aquellos datos en el ordenador y apareció una imagen extraordinaria. Podíamos ver un río que estaba vivo y rebosante cuando las gentes del Mesolítico vagaban por las tierras del banco de Dogger. Fue asombroso, como si hubiera sido un aterrizaje lunar. Estábamos viendo algo que nadie había visto nunca. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que representaba aquello. Se acababa de abrir una puerta a un mundo perdido. En aquel momento fuimos conscientes de que todas aquellas preguntas que otros se habían hecho antes tenían respuesta. Era tal como Bryony Coles y Clement Reed habían dicho. Un mundo oculto de ríos, lagunas y humedales. Podíamos crear mapas detallados de aquellos paisajes. Vimos ríos, lagos, pequeñas colinas, todo lo que se podía esperar del paisaje de una región cualquiera, excepto que está bajo el agua perfectamente conservado. Grandes cantidades de restos arqueológicos esperando que vayamos a buscarlos. El equipo de Bradford había visto Doggerlandia por primera vez. Pero los mapas no podían responder a la pregunta más importante. ¿Qué había sido de los pueblos que lo habitaban? Para saberlo, los científicos tenían que investigar cómo habían vivido aquellas gentes. La evolución humana está directamente condicionada por la geografía y el clima. Por tanto, lo primero que hay que establecer es qué tipo de clima debió tener Doggerlandia. Para ello, hay que observar su situación geográfica en aquella época. Sabemos que después del final de la última glaciación estaba helada. Era como la tundra siberiana. Pero luego empezó a calentarse muy rápidamente, a descongelarse, y eso permitió que nuevas especies empezaran a colonizar esta tierra. Doggerlandia se desarrolló hasta convertirse en un paisaje que nos sería familiar ahora. Los inviernos eran más cortos y menos fríos, y los veranos más largos y cálidos. Y las plantas empiezan a colonizar esta tierra, empiezan a crecer árboles. Muchas especies que conocemos ahora, como avellanos, fresnos, robles y sauces. Y empiezan a aparecer animales, porque vienen en busca de comida. Así que aparecen manadas de caballos, bisontes y ciervos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿pudo Doggerlandia mantener a poblaciones humanas? Y de ser así, ¿cómo era aquella gente? Una pista aparece en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. En 1948, Graham Clark, el arqueólogo que había datado el arpón del Mar del Norte, fue informado de la aparición de un yacimiento de utensilios de sílex y hueso en un lugar llamado Starkar. Hace 10.000 años se encontraba en la orilla de un enorme paleolago. Y debido a la naturaleza de este paisaje y al anegamiento de las tierras de cultivo en tiempos modernos, se da un nivel de conservación increíble en Starkar. Durante 3 años, Clark dirigió la excavación de Starkar y su equipo sacó a la luz uno de los mejores asentamientos mesolíticos de Europa. Tenemos restos orgánicos, huesos de animales, y hay puntas de arpón bellamente elaboradas con astas de ciervo.
Al observar Starkar hoy en día, podemos hacernos una idea de la vida que podrían haber llevado los habitantes de Doggerlandia. El yacimiento ha sido excavado más a fondo por la profesora Nikki Milner. Creo que a veces cuando miramos al pasado es fácil pensar que hace 11.000 años la gente debía vivir en condiciones muy básicas. Pero lo que hemos descubierto en Starkar es que se les daba muy bien construir cosas. En Starkar han aparecido numerosos utensilios hechos con materiales animales, como el arpón que encontró Lockwood en 1931. Tenemos todo tipo de restos de animales y de plantas en el yacimiento, lo que nos muestra los tipos de animales que cazaban, sus usos en la recolección y cómo vivían en la tierra. Son cazadores-recolectores, son expertos en supervivencia y cuentan con un buen repertorio de habilidades y conocimientos que les van a permitir prosperar en esta tierra. En Starkar también está la que se considera la casa más antigua de Gran Bretaña, que data de hace unos 9.000 años. Hemos encontrado una serie de casas que son las más antiguas que se conocen en este país, lo que nos indica que esta gente era capaz de construir estructuras de madera. Ahora sabemos que tenían una gran habilidad para trabajar la madera y que empleaban técnicas elaboradas, lo que implica trabajo en equipo. Según parece, los pueblos del Mesolítico eran cazadores-recolectores. Tenían una gran movilidad, pero también crecían juntos en comunidad. Si ahora pensamos que eran personas que tenían lugares en los que pasaban periodos prolongados, en los que invertían sus recursos construyendo viviendas, ya no podemos considerar a aquella gente como simples cavernícolas simiescos vestidos con pieles de animales que subsisten a duras penas al final de la glaciación. Eran personas que daban forma a su paisaje. Uno de los hallazgos más asombrosos de Starkar son unos tocados hechos con cráneos de ciervo. Uno de los descubrimientos más emblemáticos e interesantes de Starkar son los tocados de astas, elaborados por manos humanas durante seguramente muchas horas de trabajo. Estos tocados son todo un misterio. No se conoce nada similar en este país y solo hay unos pocos en el resto de Europa. Están hechos de cráneos de ciervos con su cornamenta. Hay dos teorías. Una es que podrían servir como camuflaje en partidas de caza. Y la otra es que podrían haber sido utilizados por los chamanes en sus prácticas rituales. Los tocados ofrecen una evidencia incontrovertible de que estas personas tenían una cultura bastante sofisticada, como para crear objetos que no tenían ningún propósito funcional, pero que tenían un cometido espiritual muy importante. Starkar ayuda a construir una imagen de cómo podrían haber vivido humanos avanzados en Doggerlandia. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué aspecto tenían? Para ver el aspecto de una persona del Mesolítico, tenemos que viajar al sur de Inglaterra, a la garganta de Cheddar. Aquí se descubrió a uno de los hombres mesolíticos más antiguos de Europa, el hombre de Cheddar. El hombre de Cheddar es uno de los descubrimientos realmente importantes de este país. Se encontró hace más de 100 años en Somerset y desde entonces se ha estudiado mucho, porque en el Reino Unido los restos humanos son increíblemente raros, sobre todo en el Mesolítico. El hombre de Cheddar es el esqueleto humano británico más antiguo y completo que tenemos. Data de hace unos 10.000 años. En 2018, se realizó un revolucionario análisis del ADN del hombre de Cheddar en un intento de conocer a nuestros antepasados cara a cara. Esto nos da una idea de cómo eran, y lo que sabemos del hombre de Cheddar es que medía alrededor de 1,65 metros. Por su ADN sabemos que tenía el pelo oscuro y rizado, los ojos azules y la piel más oscura de lo que imaginamos. Desde luego, más oscura de lo que suele ser la piel de los europeos hoy en día. Aunque a nosotros nos parezca bastante llamativo, entonces habría tenido un aspecto muy normal.
Ahora podemos ver por fin los rostros del tipo de personas que vivieron en Starkar y en Doggerlandia. A pesar de haber muerto hace miles de años, esto nos ayuda a entender quiénes vivieron aquí, pero seguimos sin tener respuesta a la gran pregunta: ¿cómo desaparecieron las comunidades que establecieron su hogar en Doggerlandia? Para entender mejor lo que pudo ocurrir, el equipo de Bradford decidió excavar literalmente en Doggerlandia. Para ello, extrajeron muestras o núcleos del lecho marino. Si coges un cilindro gigante, lo clavas en el fondo del mar y lo sacas, la columna de material que extraes se llama núcleo. Así que cuando observamos un núcleo, lo que estamos viendo son capas temporales. Es como un diario del pasado. Son enormemente importantes para entender cómo ha cambiado nuestro clima y las condiciones ambientales, y para entender la arqueología de Doggerlandia y lo que les ocurrió a sus pobladores. Lo que vio el equipo de Bradford fue cómo, con el fin de la glaciación, el nivel del mar subía más de 1 metro cada 100 años. Esos sedimentos conservan un registro de los cambios en el nivel del mar, así que en un lugar determinado pueden mostrar cómo ha pasado de ser tierra firme a terreno sumergido. Pero el equipo observó que en determinado periodo de tiempo, el nivel del mar parecía aumentar considerablemente. Si se observan los núcleos tomados de Doggerlandia, al llegar a los estratos de hace 8.000 años, se ve un gran cambio. ¿Pero qué causó este enorme cambio? ¿Y qué efecto tuvo en Doggerlandia? Hace unos 8.200 años, se produjo lo que se ha llamado el evento climático 8.2, es decir, alrededor del año 6250 a.C. Los científicos observaron que entonces subió drásticamente el nivel del mar en el planeta. Una de las explicaciones de este cambio es que con el calentamiento del planeta tras la edad de hielo se produjo el colapso de una colosal capa de hielo en el océano Atlántico, el manto laurentino, en lo que hoy es América del Norte. En su máxima extensión, el manto laurentino cubría la mayor parte de Canadá y buena parte del norte de los Estados Unidos. El hielo llegó a cubrir lo que hoy son Nueva York, Chicago y San Luis. Eran millones y millones y millones de toneladas de hielo. Fue el mayor vertido de agua dulce en el Atlántico Norte en 100.000 años. Y el cambio fue tan profundo que la temperatura del mar descendió 1 grado casi de la noche a la mañana. Y eso modificó la corriente del Golfo, que alteró la temperatura de la atmósfera hasta 1,5 grados centígrados en una generación. Cuando el agua del deshielo se vertió a los océanos, el nivel global del mar subió hasta medio metro en pocos meses, amenazando a las tierras bajas como Doggerlandia. Todas las razones que hacían de Doggerlandia un lugar perfecto para los cazadores-recolectores también la hacían especialmente vulnerable al aumento del nivel del mar. Era un territorio muy llano, surcado por ríos y arroyos, con zonas pantanosas, lo que era fantástico para pescar, para cazar aves y para la recolección de recursos naturales. Pero eso también significaba que si el nivel del mar subía, se inundaría, y lo haría muy rápidamente. La subida del nivel del mar fue tan acentuada que convirtió a Doggerlandia en un grupo de islas. La masa de tierra habría quedado aislada de la Europa continental y de las islas británicas. ¿Pero qué supuso esto para sus habitantes? Después del evento 8.2, el nivel del mar subió tanto que pudo ocurrir fácilmente dentro de una generación a lo largo de la vida de una persona. Seguramente vieron con sus propios ojos los efectos de la subida del nivel del mar. Estas personas tenían un conocimiento íntimo del paisaje que les rodeaba y que eso empezara a cambiar debió ser extraordinariamente confuso y desconcertante.
Lo que antes eran fértiles valles fluviales se convirtieron de repente en pantanos. Grandes extensiones de estas tierras bajas se debieron inundar casi inmediatamente, y eso acabó con los animales y plantas de los que dependían. Y cuando todo empezó a cambiar, la presión que sintió aquella gente debió ser enorme, debió ser aterrador para ellos. El paraíso de los cazadores-recolectores de Doggerlandia se hundía lentamente bajo las aguas. ¿Qué podían hacer entonces las gentes del Mesolítico? Si tu tierra se inunda, ¿a dónde vas? Bueno, obviamente sigues a los animales. Tienes que ir a donde va tu fuente de alimento. Así que algunos debieron emigrar a las Islas Británicas y otros a lo que ahora es Europa continental. Parte de la población se trasladó a otras regiones de Europa, como las actuales Alemania y Holanda, y otros a Gran Bretaña. Entre los restos arqueológicos tenemos una serie de barcas del Mesolítico. Es exactamente en este periodo, cuando el nivel del mar está subiendo, cuando empezamos a encontrar numerosas evidencias del uso de canoas en Gran Bretaña y el noroeste de Europa. Los cazadores-recolectores son extraordinariamente adaptables y tal vez incluso algunos empezaron a vivir más de los recursos del mar. Pero la incógnita seguía siendo: ¿qué pasó con la gente que se quedó en Doggerlandia? Cuando el equipo de Bradford estudió más en detalle los núcleos que habían tomado, encontraron indicios de un evento aterrador. Hallaron lo que podría ser la clave del apocalipsis de Doggerlandia. En un periodo de tiempo situado alrededor del 6000 a.C., los materiales del núcleo parecían más mezclados de lo esperado. Había una mezcla de arenas y conchas, todo revuelto, con secuencias que parecían muy inusuales, muy diferentes a todo lo que habíamos visto nunca, excepto a unas pocas muestras que habíamos visto pertenecientes a tsunamis. Esta mezcla de sedimentos sugería la intervención de una gran fuerza, una ola inmensamente poderosa, un tsunami. Pero, ¿qué pudo haber causado una ola semejante? El equipo relacionó estas extrañas muestras de núcleos con un evento conocido como el deslizamiento de Storega, cuando vastas áreas de la plataforma continental noruega se deslizaron hacia el mar. El suceso de Storega fue un enorme deslizamiento submarino que se produjo frente a la costa de Noruega. Estaba formado por sedimentos depositados en la era glacial, por lo que se trataba de grandes cantidades de lodos y arenas finas. Y está compuesto por capas muy débiles, donde no pueden mantenerse unidos todos esos sedimentos, por lo que son muy propensas a deslizarse. Así que un terremoto es suficiente para que esos sedimentos se pongan en movimiento y empiecen a descender, y al hacerlo generan una ola, al perturbar la superficie del agua. El tsunami debió ser un fenómeno aterrador, y eso es algo que hemos presenciado en la actualidad, tanto en 2011 en Japón, como en las costas asiáticas en 2004. Aquí se puede ver cómo el tsunami de 2004 se extendió por casi todo el planeta. Entonces, ¿qué efecto pudo tener el tsunami provocado por el deslizamiento de Storega en Doggerlandia? El doctor John Hill, de la Universidad de York, ha recreado cómo podría haber afectado al norte de Europa un tsunami en una serie de simulaciones por ordenador. El deslizamiento de Storega movió 3000 kilómetros cúbicos de sedimentos, y probablemente de una sola vez y muy rápidamente. Fue probablemente uno de los mayores deslizamientos de tierra en la historia del planeta, y generó un enorme tsunami que viajó a través del Atlántico Norte hasta Groenlandia, y también por el Mar del Norte. Un tsunami de entre 6 y 10 metros que impactó en las costas del Reino Unido. En esta simulación científicamente precisa, las islas que quedaban de Doggerlandia son arrasadas repetidamente por las elevadas olas de color rojo. Los núcleos también indican que el momento del impacto de la ola fue crítico para los habitantes de Doggerlandia.
Hemos podido precisar la época del año en que ocurrió el deslizamiento de Estorega, examinando los sedimentos que se han depositado, y en ellos encontramos restos de vegetación como musgos y huesos de cereza, que sabemos que se habrían dado en otoño, por lo que podemos precisar que el deslizamiento de Estorega ocurrió en otoño. Durante el verano, los pueblos mesolíticos se adentraban en el interior para cazar ciervos, pero en otoño, al empezar a escasear la caza, regresaban a la costa. El tsunami provocado por el deslizamiento de Estorega habría golpeado a los pueblos mesolíticos cuando eran más vulnerables. Doggerlandia debió resultar especialmente afectada porque era muy llana. Aunque tenía unos 130 kilómetros de ancho y quizás unos 80 de norte a sur, su altitud media debía de ser de unos metros, ni siquiera de decenas de metros. De modo que una ola de 5 metros de altura obviamente va a inundar una gran proporción de esa tierra. Y si nos fijamos en eventos modernos, como el tsunami japonés de 2011, la altura media es de unos 5 metros. La ola inundó hasta 4 kilómetros de tierra. Así que si pensamos en un evento de esa escala, el efecto habría sido similar en Doggerlandia. En la costa es precisamente donde debía estar la mayoría de la gente. El tsunami debió arrasar las viviendas, las trampas de pesca desaparecieron, las zonas de caza también. Probablemente comunidades enteras fueron aniquiladas en unas pocas horas. Para Doggerlandia debió ser un cataclismo que arrasó la mayor parte de su superficie con la rápida avalancha de agua. Muchos de sus pobladores morirían arrastrados junto con sus hogares. Por el registro arqueológico, todo parece indicar que este tsunami fue el principio del fin, si no el fin mismo de Doggerlandia. Gran parte de su superficie ya estaba bajo el agua, y lo que quedaba debió quedar completamente devastado. La muerte, en forma de una gran ola, lo barrió todo. Doggerlandia sigue liberando ocasionalmente vestigios humanos de las profundidades. En 2019, una draga extrajo del lecho marino un martillo de piedra. El equipo de Bradford concluyó que con el aumento del nivel del mar, Doggerlandia, la tierra que conectaba todo el norte de Europa, había quedado sumergida bajo el mar, acabando con toda vida humana. El tsunami de Estorega fue un periodo difícil para los humanos del Mesolítico, pero la Tierra se recuperó. Tras ese periodo, el nivel del mar siguió subiendo y la Tierra continuó reduciéndose y dividiéndose en más islas, y la vida cada vez era más difícil. Así que fue parte del principio del fin. Cada vez era más difícil vivir en ciertos lugares y la gente se marchó. A día de hoy, los científicos aún no han encontrado ningún objeto de la zona de Doggerlandia que sea posterior al tsunami. No hemos descubierto ningún objeto humano posterior a la ola, así que no hay absolutamente nada que se haya podido datar después del 6100 a.C., lo que muestra la devastación que causó esta ola. La devastación provocada por el tsunami parece total. Doggerlandia. Un paraíso mesolítico que mantuvo a poblaciones humanas, animales, bosques y humedales. Una tierra que se estima que llegó a extenderse desde lo que hoy es el norte de Europa hasta Escandinavia y el Reino Unido, cubriendo casi 50.000 kilómetros cuadrados. Los cazadores-recolectores de la época podrían haber ido a pie desde el Berlín actual hasta Oslo, Londres o París. Una región que en el espacio de unos pocos cientos de años fue completamente engullida por el mar, acabando con todo lo que vivía en ella. Un antiguo apocalipsis que resuena en la historia de la humanidad
a través de los mitos y leyendas de grandes inundaciones y que aún hoy nos conmueve.